por lo que había hecho por su hermano, por lo que había hecho por ella al perdonarle sus pecados, decidió agarrar una libra de perfume de nardo. Y mientras Marta servía, María tomó pues una libra de perfume de nardo legítimo de gran precio y ungió los pies de Cristo y lloró sobre los pies como llora un pecador arrepentido, y le perfumaba los pies. Y dice el texto que aquel perfume intenso con un aroma muy pero muy potente, aroma de nardo puro, un perfume muy caro que le calcularon que costaría 300 denarios, el salario de un jornalero durante un año. Judas murmuró por esto. Judas murmuró y pensó pues para sí: se está desperdiciando esto pudimos venderlo en 300 denarios y quizás dárselos a los pobres. Pero esto no lo decía de buena fe. Él era el encargado de la bolsa y él pretendía con esos 300 denarios quedarse con algo. Ahí vemos a esta mujer, a María de Betania, luego de derramar el perfume de nardo, llorar sobre los pies y secar sus pies con sus cabellos. Un tremendo gesto de amor, un gran gesto de amor. Por eso es que dijo Jesús: esta mujer amó mucho y por eso se le perdona mucho. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en la vida circunstancias que nos sacan quizás de nuestra concentración hacia el amor a Cristo y el amor a nuestra iglesia? Pero tenemos también la posibilidad del reencuentro, siempre y cuando tengamos un arrepentimiento justo, franco, necesario. Yo creo que el amor que profesó María de Betania hacia Jesús debe ser un amor que nos permita también a nosotros poder derramar una lágrima, poder derramar un perfume en señal de arrepentimiento, y que ese perfume sea justamente ese significado de que queremos convertir nuestra vida hacia Jesús, porque Jesús es la fuente de la vida, y eso nos permite a nosotros comprender de que somos seres humanos con debilidades, pero también que tenemos la capacidad del arrepentimiento y buscar justamente el perdón. Por eso también vale la pena aprovechar este momento para pedir por aquellos que no han comprendido que nuestras celebraciones, que estas manifestaciones de la iglesia son sencillamente actos que la iglesia nos permite para que de una forma didáctica podamos comprender el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Así que a todas las Marías Magdalenas, a todas las Marías de Betania, a todas las Verónicas que están acá en medio de nosotros, tenemos que amarlas y tenemos que comprenderlas, y sobre todo también ser comprensivos. Así como Jesús fue comprensivo con las mujeres, nosotros los hombres tenemos esa posibilidad también de ser comprensivos, de facilitarnos el diálogo y desde luego buscar siempre la armonía en nuestras familias, en nuestros hogares o en nuestras amistades. Sigamos cultivando pues el amor y la amistad, así como Jesús lo cultivó con esta familia, con Lázaro, con Marta y con María. Nos vamos justamente a otro momento histórico de la vida pública de Jesús. Luego de su visita a Betania y luego que llegó pues y que ya conocimos que degustó ese banquete y que María de Betania derramó el perfume a los pies de Cristo, ya estaba a 6 días de la Pascua.
Y ya los sumos sacerdotes estaban conspirando para atrapar a Jesús y para condenarle. Ya prácticamente había una especie de orden para que diga alguien dónde podía encontrar al maestro para capturarlo. Entonces uno de los 12, a quien Jesús también amó, le dijo en alguna ocasión: yo los escogí a cada uno de ustedes, pero uno de ustedes es un demonio. Se lo dijo a Judas. Y Judas no comprendía quizás aquello que Jesús le decía, pero la verdad es que Judas Iscariote siguió conspirando contra Jesús y no buscó forma para poder caer en esa tentación por la avaricia o por ese sentimiento de frustración que él sentía, porque la verdad él creía desde sus mismas convicciones y sus principios que Jesús iba a ser el libertador, pero de una forma violenta, del yugo romano. Pero Jesús tenía otra forma de poder transformar esa esclavitud. Él hablaba de una libertad totalmente distinta, de la libertad del amor, de la libertad que nos permite a nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nos permite también amar a nuestros enemigos. Porque Jesús amó a Judas a pesar de que sabía que iba a ser el traidor, a pesar de que sabía que Judas iba a ser el que le iba a traicionar. Él le amó, y le amó hasta el extremo. Cuando estaban justamente en la última cena, Jesús les dijo, muy triste, Jesús les dijo: uno de ustedes me ha de traicionar, uno de ustedes será el que me entregará a las autoridades. Pero hay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido, le dijo Jesús. Entonces Judas le dijo: ¿seré yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Desde aquel momento Judas salió de forma intempestiva y buscó la forma en medio de la oscuridad para acercarse a los sumos sacerdotes y consumar ese pecado de la traición, y negoció por 30 monedas al maestro, y negoció el amor que Jesús le tenía, porque Jesús, a pesar de todo, le amaba como nos ama a nosotros, con todas nuestras debilidades. Él amó a Judas e incluso lo consideró su amigo hasta el último momento. Yo creo que vale la pena que nosotros también reflexionemos en este momento en el que Jesús se fue a orar al Getsemaní, con esa agonía inmensa de lo que ocurriría, de la condena injusta que las autoridades, tanto de la iglesia como las autoridades romanas, conspiraban. Y no encontraba el momento Jesús de decirle al Padre: Señor, Padre, si quieres aparta de mí esta copa. Pero también reflexionaba para sí mismo y decía: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagino la agonía de Cristo. Imagine usted el sentimiento que puede tener cuando un amigo le traiciona, cuando un amigo le falla, cuando un amigo que usted considera entrañable y con quien es sumamente fraterno decide traicionar. Imagino el dolor de Cristo. Sin duda, Él sabía lo que iba a pasarle, Él sabía lo que ocurriría en ese momento, pero quizás pienso que le dolía más la traición que lo que le iba a sobrevenir en esos días. Judas es un personaje
interesante también, porque no se comprende mucho si Judas lo hizo por el dinero, porque al final solo eran 30 monedas. 30 monedas que no era mucha plata, la verdad, ¿no? Valía más el perfume de nardo que las 30 monedas que Judas había recibido por la traición. Y hubo un momento en que Judas se arrepintió porque logró entender el complot que a Jesús le había tendido el Sanedrín. Y el Sanedrín sabía que solos no podían juzgar ni matar a Jesús, por eso conspiraron con el Imperio Romano para que Pilatos decretara los azotes y posteriormente la crucifixión de Cristo. Ese pecado lo carga Judas, ese pecado lo lleva Judas, y vale la pena que nosotros nos identifiquemos con esos momentos, con esos acontecimientos y con esas, de alguna manera, interpretaciones que se hacen de esta figura emblemática, una figura vilipendiada, quizás incomprendida, una figura nefasta, si lo queremos ver así, porque la traición, desde el ángulo que se vea, es muy mala. Pero Judas se acerca a Jesús y Jesús le dice todavía: amigo, ¿a qué vienes? Y cuando lo besa le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Desde ese momento Judas había consumado la traición y salió corriendo como arrepentido, mientras la guardia pretoriana se acerca a Jesús y lo captura, como captura a cualquier delincuente. Así apresan al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que solo quería revolucionar en el amor y en la comprensión. Ahora en la tarde escuchamos un mensaje sumamente sentido de nuestro sacerdote, en donde él nos hacía la reflexión de que somos consagrados desde el bautismo, y como consagrados tenemos responsabilidades, tenemos deberes, tenemos derechos, y tenemos que asumir, cada quien desde sus trincheras tiene que asumir la responsabilidad de la evangelización, pero la responsabilidad tiene que ser también desde el ejemplo, desde el testimonio, desde la forma de tratar a nuestros hermanos, porque de nada sirve que nos estemos golpeando el pecho si odiamos a nuestro hermano. De nada sirve que carguemos al Señor si estamos enemistados, si calumniamos al hermano, si tenemos resentimientos con nuestras familias, si hablamos mal del hermano o de la hermana. Yo creo que en medio de esta responsabilidad y en medio de estos acontecimientos que la Iglesia nos permite comprender, analizar e interiorizar, valdría la pena que el día de mañana podamos vivir de otra manera, pues el Viernes Santo, y debamos comprender que Jesús sufrió y padeció por nuestra redención, por el perdón y por tener la posibilidad cada uno de nosotros también de que nuestros pecados sean perdonados. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, y por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.